Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presencia. Le damos la bienvenida a la Universidad de Montevideo en esta conferencia que nos va a brindar el profesor Ricardo López Murphy sobre temas de los dilemas de la economía en Latinoamérica. El profesor López Murphy me ha pedido ser muy escueto en la presentación de él y que no me lea todo el extenso currículum, sino que diga lo mínimo, lo básico. El profesor López Murphy es economista de la Universidad de La Plata y máster en Economía en la Universidad de Chicago. Fue ministro de Defensa y ministro de Economía de la República Argentina. Fue candidato presidencial y tiene una vasta trayectoria en el área de economía, autor de numerosas publicaciones, coautor de algunos libros, profesor en varias instituciones y durante varios años asesor tanto en el Banco Central de la República Argentina como el Banco Central de la República de Uruguay, así que nos conoce bien desde hace mucho tiempo. Como siempre le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y espero que me escuchen bien del fondo. Mi propósito hoy es que repasemos los dilemas de las economías latinoamericanas y dilemas que se producen después de una década que ha sido muy exitosa para Latinoamérica. Yo diría que eso probablemente haga que los debates y discusiones que tenemos hoy son muy diferentes de los que teníamos en la década perdida de los 80 o los problemas que enfrentábamos en los 90. Buscando material para esta conferencia, yo repasaba que la inflación media de Latinoamérica en la década del 80 estaba en alrededor del 175%, en los primeros 5 años de la década del 90 en 250%, eso bajó a algo así como 18% en la segunda mitad de los 90 y ha bajado a un dígito. El promedio de Latinoamérica, un dígito relativamente bajo, es decir, Latinoamérica ha tenido un desempeño muy destacable en los últimos 12 años y ese desempeño se ha traducido en dos indicadores que yo quisiera apartarlo de los datos duros económicos, de medidas de crecimiento, que ha crecido más que su récord histórico. Pero yo diría que hay dos datos que son muy llamativos. El primero es la baja de la pobreza, o sea, ha bajado de alrededor de indicadores del 50% en el año 90 a indicadores hoy del orden del 20%. Y lo que se llama la clase media latinoamericana ha pasado de 170 millones a 380 millones. Digo, hay una sensación en toda Latinoamérica de un periodo de un desempeño económico muy valioso desde estas distintas perspectivas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay dilemas hoy? Y voy a tratar de afrontar en esta exposición cuáles son los dilemas y qué dilemas diferentes hay. Yo diría que Latinoamérica no es homogénea. Hoy enfrentamos básicamente, y voy a tratar de llamar la atención a ustedes, tres tipos de economías con tres problemas diferentes y sobre eso voy a concentrar mi exposición. ¿Cuál es el contexto mundial en el cual voy a proyectar los dilemas? El contexto es un crecimiento sostenido alrededor de la tendencia, es decir, no vamos a vivir nada excepcional, pero vamos a reiterar, es mi impresión en los próximos años, un ritmo de crecimiento aproximadamente en la tendencia. Esto es un ritmo de crecimiento mundial alrededor del 3%, con los países emergentes creciendo a 2 veces y media la tasa de los países desarrollados, es decir, con un desempeño de las economías emergentes, sobre todo las del este y sur de Asia, muy favorables, como un desempeño de Latinoamérica aproximadamente en su tendencia de alrededor del 4%. Ahí yo registraría hacia el futuro, para plantear bien los dilemas, una caída de la tasa de crecimiento de China con la siguiente peculiaridad. Todo el mundo está enfatizando
la caída de la tasa de crecimiento de China. Lo que no se está enfatizando es que China, cuando crecía al 11-12%, era una economía relativamente pequeña. Hoy es una economía enorme. O sea, lo que ha bajado la tasa de crecimiento no ha bajado su impacto en la economía mundial, porque crecer al 7,5%, una economía que es ahora 3-4 veces lo que era, ha cambiado el peso y la significación a escala mundial. Y el último dato, muy importante para el Río de la Plata y sobre todo para esta zona, es que yo preveo, como prevén todos el consenso de los analistas, una caída del precio de las commodities, y eso es muy significativo, porque parte de los dilemas vienen de las dificultades que eso va a generar. No estoy pensando y no estoy atribuyendo nada muy distinto de lo que proyecta el Banco Mundial. Estoy pensando algo como están reflejando los mercados futuros, de caídas de precio del 10 al 15%, no más de eso. Pero respecto a lo que ocurrió en los años pasados, eso es un cambio muy fuerte. Recuerden ustedes que en el desempeño excepcional de estos años ocurrieron 3 cosas que fueron muy decisivas para nuestros países. El primero, el precio de los recursos naturales voló. Y cuando digo voló, es el cobre para Chile y Perú, el petróleo para los países ricos en petróleo, la soja que ha explotado en el caso nuestro, y esa fantástica situación de que los precios internacionales nuestros y los términos de intercambio hayan alcanzado dimensiones que eran casi impensables años atrás. Yo preparando la conferencia, uno cuando se obliga a preparar tiene que mirar los datos para ver si la narrativa que está usando es congruente con los datos. Pensaba, las exportaciones argentinas de la década del 80 estaban, ya cuando llegaban a los niveles altos, alrededor de 8.000 millones. En la década del 90 estaban en 18.000, hoy estamos hablando de 90.000 millones. O sea, hemos tenido circunstancias externas excepcionales. Para darle un dato que a mí me impacta y probablemente por ser mi país, eso me afecta mucho por la lectura que hacemos. Argentina tenía cosechas de 30 a 35 millones de toneladas en la década del 80, de cosechas de alrededor de 45 a 50 millones de toneladas en la década del 90, tiene cosecha de 100 millones de toneladas. A pesar de todas las cosas que hacemos para que no seamos exitosos. Pero eso es otro detalle. Digo, el impacto de la capacidad de triplicar la producción por el cambio en las prácticas culturales, por la introducción de semillas genéticamente modificadas, más la cuadruplicación de los precios de nuestras exportaciones, ha producido algo que años atrás, yo soy a mí, cuando vivía acá en Uruguay a fines de la década del 80, me ha dicho que Argentina va a exportar por 100.000 millones, haciendo la locura que es demencial, que ocurrió. Por eso digo, las circunstancias internacionales, el contexto fue fantástico. Las tasas de interés, ustedes piensen que Latinoamérica vivió situaciones muy límites en la década del 80 donde pagábamos tasas de 2 dígitos. O sea, cuando la tasa salta a los 2 dígitos, recuerden ustedes cómo fue cuando Volcker produce el freno. Las economías latinoamericanas venían trabajando con una inflación que era 8 o 9% en los Estados Unidos contra una tasa de interés que era de 7. La tasa pasa de 7 a 18 y los precios de nuestras commodities caen al 15-20% por año. O sea, pasamos por el parabrisas. Ahora, esa realidad de tasas extraordinarias y de riesgos países extravagantes ha terminado, no para todo. Argentina tiene casos de riesgos extravagantes, pero en general la tasa de interés bajó. Hoy tenemos tasas en los países centrales de 0,5%, y los spreads bajaron a niveles extraordinarios. Entonces la combinación de la expansión de precios y de la caída de los costos magnificó el excedente nacional, y eso yo creo que es el tema de que nos llevó a esa situación que luce hoy con todas las dificultades relativamente holgadas. Bueno,
el argumento central de por qué voy a plantear los dilemas es porque yo creo que ese viento colateral. O sea, esa circunstancia donde simplemente dejando que ocurrieran las cosas, éramos cada vez más ricos y cada vez teníamos más posibilidades, cada vez se nos ampliaba el horizonte, eso para mí terminó, y terminó porque creo que en las dimensiones que mencioné vamos a tener reversión. Los precios externos nuestros ya no van a ser tan favorables, o sea, vamos hacia una corrección, y yo sospecho que las tasas de interés, no espero un cataclismo, pero yo espero que las tasas de interés sean más altas que las que hemos tenido en los últimos años, es decir, que haya alguna corrección. No estoy pensando en nada terrible, pero pienso que la tasa de 10 años en los bonos americanos es probable que en los próximos años pase de 1,75 que estuvo a alrededor de 3. Eso no es que sube un 1,3%, sube casi más del 50% el costo financiero básico. Ese impacto va a sentirse masivamente. Yo no veo nada terrible en ese pronóstico, pero que habrá que adaptarse al revés de lo que ocurrió hasta ahora, donde nos tenemos que adaptar a la prosperidad. Es decir, en vez de adaptarnos a la prosperidad, nos vamos a tener que adaptar a restricciones. Y las restricciones, sin ser muy graves, nos van a presentar dilemas. Es decir, es fácil gobernar cuando uno tiene mucho margen de maniobra. No es fácil cuando todas las circunstancias nos están condicionando. Y yo diría que acá pasamos a los dilemas. Yo digo, hay tres bloques de países. El primer bloque, que a mí me parece más útil para el debate en Uruguay, es la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es la característica de los países de la Alianza del Pacífico? México, Colombia, Perú y Chile. Esos países han tomado una decisión estratégica de integrarse masivamente a todo el área de comercio del Pacífico, de la zona de crecimiento mundial más alto, es donde ha girado los Estados Unidos, el baricentro de sus políticas no solo económicas y comerciales, sino de defensa. O sea, todo el dispositivo de defensa y de política exterior está concentrado en el baricentro del Pacífico, donde están los desafíos. Desafíos que no solo es en términos de crecimiento económico, sino de desempeño en muchas dimensiones. Recuerdan ustedes que en las pruebas PISA lo que salen primero son los alumnos de Shanghái. O sea, estamos frente a desafíos que afectan hasta la cultura. O sea, el número de ingenieros que produce China, el esfuerzo que está haciendo de acercarse a las fronteras tecnológicas en todas las áreas, y por supuesto, no menor, no es un tema que sea tan delicado para nosotros, pero es un esfuerzo militar formidable. Entonces, es ese área del Pacífico es donde el juego está. Los países estos latinoamericanos tienen muy sólidas finanzas, en lo privado y en lo público. Es verdad que ahí ha habido una extraordinaria expansión, con lo cual uno siempre, cuando lo lee en la prosperidad, recuerden ustedes que en España todo parecía bien en la prosperidad. El problema es cuando se acaba la prosperidad. Hoy lucen las finanzas públicas y privadas de toda esa zona excepcionalmente favorable. Son economías extremadamente abiertas, con una característica que es el bajo peso del Estado. Es decir, el Estado es poco costoso, tiene baja tributación, bajo peso del Estado en términos del costo que le impone al sector productivo. Son economías que han tomado la decisión estratégica de hacer acuerdos de libre comercio con China. O sea, no es que están esperando el problema de China, lo están enfrentando, liberándose al comercio, entonces se están sometiendo a un ejercicio extraordinario. ¿Cuáles son los problemas que yo le veo a todo ese área del Pacífico? Que tiene problemas, algunos problemas complejos. Yo diría lo que se llama la trampa de los ingresos medios, y voy a citar algunos casos. Por ejemplo, en Chile, en una economía extraordinariamente exitosa vista desde muchos puntos de vista, yo veo dos grandes temas que han estado y se van a volver muy complejos, sobre todo en la campaña electoral que viene. Uno es el tema de la educación, que
está al borde y en discusión el modelo que organizó una experiencia muy exitosa. Y ojo que cuando uno toca eso, toca toda la estructura de funcionamiento del Estado. Hay un bloqueo a la inversión, ha habido muchas dificultades de realizar inversiones, sobre todo en el área energética. Ha habido un bloqueo que uno diría viene de consideraciones ambientalistas, pero en los hechos ha generado trabas y dificultades de una economía que por demás es excepcionalmente exitosa, modernizada. Yo diría que si lograran superar esa traba, ahí yo sería sumamente optimista en Chile. Creo que uno debería ser muy optimista, pero uno tiene que hacer la advertencia. Yo diría, hay una advertencia que si el debate educacional implica una ruptura con un sistema que ha sido enormemente exitoso en los últimos 25 años, ahí hay un riesgo. En México hay dos riesgos que son muy fáciles de ver. Uno es México enfrenta el tema de la informalidad. En México la informalidad sigue siendo fenomenal. O sea, hay dos economías en México. La economía organizada, moderna, que coopera en la industria automotriz, en la industria aeroespacial. Uno va al norte de México y ve las plantas más avanzadas de América del Norte. No digo solo en la industria automotriz, lo digo también en la industria espacial. O sea, se ha convertido en un lugar excepcional. Ahora, al mismo tiempo que ve eso, ve zonas informales de una bajísima productividad, y hay algo que impide que México pueda normalizar esa situación. Ahí van buena parte de las reformas que Peña Nieto está lanzando. La más significativa, sin embargo, está en el bloqueo a la competencia. Acá hay dos. Una que han logrado pasar, que es la reforma de las telecomunicaciones, que había sido una traba extraordinaria en el pasado, y la otra es la cuestión de la energía. Si ustedes ven el Golfo de México está como partido por una línea. Donde hay soberanía mexicana no hay perforaciones, cruzan a la soberanía norteamericana, y hay cientos de torres. A este precio del petróleo, con los problemas que tiene México en materia energética, ese esquema no es sostenible. En ese esquema hay, sin duda, un esfuerzo muy grande de discusión y de reforma. Y yo diría, en el caso de Colombia, el problema es consolidar la paz. O sea, si fueran capaces de resolver ese problema, el potencial de Colombia como el potencial de Perú son excepcionales porque vienen de atrás. O sea, son economías de menor ingreso per cápita. Ahí yo diría que la clave del crecimiento ahí es subir la TFP, la productividad total de los factores. Ese desafío ellos lo están enfocando, abriendo las áreas a la producción que han estado cerradas, generando la flexibilidad donde ha faltado y sometiéndose al ejercicio, como me decía un exministro de México, dice: yo quisiera ver cuántos países están sometidos al ejercicio nuestro de estar en el NAFTA compitiendo con los americanos flexibilizando, y si hemos aguantado y hemos logrado estabilizar bajo esa regla, el argumento de Pedro Aspe es: estamos extraordinariamente fuertes. Digo, esa es la. Yo diría que si uno mira y observa los análisis internacionales, lo que uno ve es un gran optimismo en todo el mundo sobre los países del área del Pacífico. Cuando yo diría en el debate uruguayo, algunos de los miembros del Poder Ejecutivo se refieren al problema de la Alianza del Pacífico, para mí están apuntando al problema exacto. Ese es el mundo que crece, ese es el mundo que está exhibiendo los mejores indicadores, ahí es donde está el juego. Vamos ahora a los que yo llamo los países tibios. Son países que no se han animado a hacer las reformas de lo que ha sido la Alianza del Pacífico, pero tampoco han caído en el modelo bolivariano, que es el que voy a dejar para el final, desgraciadamente, en mi país. Yo diría que acá hay dos países muy clásicos, que son Brasil y Uruguay. En ambos ha habido avances estructurales, han logrado bajar la inflación, han logrado generar
un nivel excepcional de inversión externa. Si uno lo compara con el pasado, estos países han logrado un excepcional nivel de inversión extranjera. Yo diría con las siguientes salvedades, que yo aplicaría tanto a Brasil como a Uruguay. Han estado colocando mucha deuda pública en circunstancias muy favorables. Y acá viene siempre la reflexión de José, el primer economista, el de la Biblia. Ustedes se acuerdan que decía el faraón: la vaca gorda, la vaca flaca. Es decir, si usted tiene déficit en los momentos excepcionalmente favorables, ¿qué le espera para los momentos críticos? Es decir, lo que normalmente uno hubiera esperado en Brasil y en Uruguay es que después, que en ese crecimiento extraordinario que han tenido, hubiera bajado el peso de la deuda pública fuertemente. Eso es lo que yo no percibo, ni en Brasil ni en Uruguay. Más importante Brasil que Uruguay porque el peso, el tamaño de esa economía condiciona todo el año. Pero yo agregaría que eso ha generado, en mi interpretación, mucho atraso cambiario. En particular en Brasil, pero también en Uruguay. Es decir, yo la veo esta economía, para ser franco, muy cara en dólares. La veo a Brasil más cara todavía. Y veo en eso un problema muy complejo para adaptarse, para poder crecer, para poder atraer inversión. Y veo al mismo tiempo, en parte por los problemas del propio atraso cambiario, de la gran fragilidad que eso pone sobre los sectores manufactureros y los sectores expuestos a la competencia internacional, una baja agenda de flexibilidad y apertura. Es decir, yo tengo la sensación, como veo en México, un intento de abrirse y competir, lo veo en Chile, en Perú, yo en Brasil veo qué traba nueva voy a poner, excepto para endeudar. Lo que han estado liberando son todo lo que les pedía endeudarse. Eso ha estado facilitando el endeudamiento. Pero en términos de reformas para integrarse al mundo, por ejemplo, aprovechar un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, generar instancias de darse flexibilidad, apertura, dinamismo, eso no ha ocurrido y yo veo un riesgo para los próximos años en Brasil y en Uruguay, y hago más énfasis en Brasil, de bajo crecimiento, de un problema muy serio de recuperación de competitividad. O sea, si hay un problema de recuperar tipo de cambio, eso es muy esforzado. O sea, no es fácil recuperar. Y sobre todo no es fácil cuando los precios externos están cayendo y eso genera alta conflictividad. Cuando digo esto, no digo nada tremendo. No estoy hablando de un problema que hay que arreglar al estilo de España, un problema de brecha de competitividad de 30%. Estoy hablando de brechas de 10-15%, pero hay que mejorar, O sea, ¿cómo usted haría una cosa de esa? Yo diría, por ejemplo, varios años que el gasto crezca, el gasto público como la inflación, no en términos reales, para que eso baje la presión sobre todo el sector competitivo. Bueno, ¿alguno la ve a Dilma Rousseff hacer eso en los próximos 2 años, enfrentando una elección competitiva? Me omito la consideración sobre Uruguay, pero eso, como dicen ¿usted se acuerda cuando yo era profesor? Decía, dejo para el trabajo hogareño el ejercicio de Uruguay. Pero háganse la misma agenda, es decir, si el problema va a ser competitividad, bajo crecimiento, yo necesito mejorar el tipo de cambio real, eso me obliga, en principio, a una política fiscal más severa, más, no digo terrible, no estoy pensando cosas como las que tiene que hacer España, pero digo, o Grecia o Portugal, donde hay reformas de una magnitud estremecedora. O sea, las reformas que yo estoy invitado ahora a dar una conferencia en España sobre la comparación del periodo de convertibilidad y nuestros planes. Yo le digo que el plan que yo presenté en marzo del 2001 parece una cucharada de miel al lado de lo que hay ahí. O sea, la dimensión de lo que hay en marcha, simplemente lo que es la reforma de la seguridad social.
han modificado las edades drásticamente, los españoles van a jubilarse a los 68 años con 38 años y medio de aporte. En Argentina si hiciéramos eso no se jubila nadie más, pues nunca. No hay más jubilación. Nosotros nos jubilamos sin aporte, sin otro. Pero digo, con esto estoy diciendo, me da la sensación que esta economía, la de Brasil y Uruguay, van a estar sometidos a un test de menor crecimiento, de presiones, de mejorar la competitividad, de dificultades no severas. Las deudas están refinanciadas a largo plazo, los desequilibrios no son muy grandes, lo que hay que corregir con 1 o 2 años de disciplina se normaliza, ¿sí? Las circunstancias permanecen favorables, pero aún así hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo y hacerlo frente al escenario electoral diciendo nosotros somos la austeridad, usted es competir con un amante, es muy difícil, no quiero exagerar, pero uno tiene todos los defectos y el otro tiene todos los... No es verdad eso, pero visto desde la experiencia, eso es lo que ocurre. Así que yo veo para estas economías bajo crecimiento, y si va a haber crecimiento por las circunstancias internacionales, tendría que ser liderado por las exportaciones y la inversión. Y de nuevo ahí viene el problema de qué novedades hay. Hoy venía yo en el avión y justamente conversaba con alguna gente sobre el potencial de inversión en Uruguay. Y haciendo el chequeo, tildando, problemas con el gobierno, corrupción, la verdad que no hay y nadie lo percibe. Digo, no hay acá programas los domingos a la noche estremecedores, para poner el escenario. Segundo, uno no percibe inseguridad jurídica, uno cree que las reglas se respetan en Uruguay, creen que los desfasajes que yo menciono van a ser corregidos con seriedad, a lo mejor con menor velocidad de lo que a mí me gustaría y lo que yo creo razonable, pero que no va a haber nadie, va a ser... ¿Cuál es la preocupación, yo diría, de gente que tendría la intención de invertir en Uruguay? Que lo digo para que lo tomen como un problema que no se habla, pero que está ahí, es la enorme conflictividad sindical que hay en Uruguay. Cuando digo esto, estoy tratando de pensar no en un sentido... estoy diciendo, bueno, en Europa la ventaja de los alemanes, los holandeses y los finlandeses es que ahí no hay conflictividad. O sea, han encontrado una forma de regulación del fenómeno laboral que genera soluciones consensuales. La sensación que tiene mucha gente que estudia el caso de Uruguay es que hay muchas ventajas estructurales, el puerto de aguas profundas, un sistema económico y financiero relativamente abierto, un clima muy favorable, hay una población educada, parecería no muy difícil entrenar a la gente a un nivel muy competitivo. El drama es, bueno, acá, si yo llego a invertir acá, me puede agarrar un conflicto que no me limito, digamos. Yo no estoy seguro si eso es cierto. Pero no importa si es cierto o no es cierto. Lo que importa es lo que el potencial inversor piensa que pasa. Y que no es fácil encontrar. A mí no se me ocurría ninguna respuesta contundente. Es decir, no se preocupe que eso acá no pasa. No, puede usted comprarse un conflicto de envergadura muy seria. Digo como un comentario que también hace a la modernidad. O sea, cuando uno mira la experiencia europea, ¿por qué Alemania no tuvo crisis? Porque Alemania a fines de los 90, durante un gobierno socialdemócrata, hizo unas reformas laborales y previsionales dramáticas y le sacó una ventaja extraordinaria al resto de Europa. Lo mismo hicieron los finlandeses, lo mismo hicieron los suecos, lo mismo hicieron los... Entonces, Holanda, y si usted mira el norte de Europa y el sur de Europa, ve esa mayor capacidad de resolver esos temas de ordenamiento laboral más allá de los desbordes fiscales. Yo diría que mi expectativa es que estos países entonces tengan tensiones, menor crecimiento, los buenos tiempos donde todas las noticias rosadas se acabaron. Yo no veo una crisis seria. O
sea, veo sí un enlentecimiento en el crecimiento brasileño, en el crecimiento uruguayo, y no veo cómo aceleran sin reformas que puedan transformar o sin abrirse a mercados y a oportunidades distintas a las que tienen hasta ahora. ¿Cuál es en el tercer área de dilema? Vamos a los países problema. Y ahí hay dos países que están viviendo una circunstancia extraordinariamente delicada, uno es Venezuela y el otro es mi propio país. Los dos países están viviendo circunstancias increíbles. Digo, la brecha venezolana no la miré hoy, pero ayer era de 6 a 32. O sea, ustedes saben, falta papel higiénico, todo día ocurre alguna catástrofe. Hay una crisis en esos países de capitalización. A ver cómo lo puedo describir. Yo he ido bastante a Venezuela últimamente. Lograr tener una crisis energética en Venezuela, que es un lago de petróleo, es una proeza. O sea, nosotros en Argentina hemos logrado tener una crisis ganadera, que también es una proeza. O sea, porque nuestras praderas son las más feraces del mundo. No deja que eso crezca solo y ya no puede tener. Nosotros hemos logrado crear una crisis ganadera. Bueno, ellos han logrado algo que yo me supera, que es crear una crisis energética en un lago de petróleo. Digo, cuando decimos un lago de petróleo, yo quisiera que tomáramos conciencia, si nosotros hemos tenido un impacto favorable al término de intercambio, nadie se imagina lo que ha sido el venezolano. Chávez asumió con el petróleo a $8, el petróleo estaba a $100. En Venezuela hay 300.000 millones de barriles. Eso significa 10.000 barriles por venezolano. A $100 es $1 millón por petróleo. Sin computar el gas, sin computar el aceite, el hierro, sin computar un país inmensamente rico. Ahora, lograr tener niveles de vida africanos con ese capital, hay que hacer algo genial. Y lo han hecho, o sea, han producido, ustedes vieron que la gran preocupación es a quién le echamos la culpa del corte eléctrico. Maracaibo, el estado de Zulia, es una riqueza. Ahí yo veía que en el hotel que yo estaba, yo fui profesor en la Universidad de Zulia, había una multitud de gente. ¿Por qué iba la gente ahí? Que eran todos de la zona. Porque el hotel tiene un equipo electrógeno. Estaba cortada la luz en Maracaibo buena parte de los días, porque no andan. Digo, para que ustedes tengan una idea, Venezuela exportaba antes de Chávez básicamente lubricantes y subproductos, porque había desarrollado la PDVSA toda la línea de la cadena de valor, había armado destilería en Europa, destilería en Estados Unidos, penetraba con los lubricantes, con todo lo que exportaba estaba elaborado. La destilería, por falta de mantenimiento, se han destruido, o sea, se han incendiado, han explotado. Bueno, imagínense ustedes lo que es el problema de mantenimiento. No lo digo, pero lo digo con una inmensa tristeza. Acabamos de tener otro accidente en la línea del oeste en el ferrocarril argentino. O sea, no es que aquí lo veo de Venezuela y me digo, lo que pasa en mi país, a mí me estremece. O sea, yo con angustia leía las noticias, leía el comentario de uno de los pasajeros, decía, yo nunca más viajo en tren. O sea, la gente le tiene miedo a lo que es el tren. Están acá, es un tema extremo que estoy diciendo de desinversión. Eso es muy notorio en la infraestructura de servicios públicos, es notorio el aislamiento y la degradación. Lo que ha habido ahí es otra cosa que es muy notable, es la escasez de reservas. Por ejemplo, si uno mide bien las reservas, yo acá tengo los números, las reservas internacionales han bajado de una manera dramática. A ver, para ponerlo en términos comparables, Perú tiene casi 37% del PIB en reserva, Uruguay 28%, Chile 16%, Brasil 15%, Argentina tiene 8%, Venezuela 2%. O sea, el nivel de reservas internacional, en el caso de Argentina lo dramático es el ritmo al que cae. Ustedes saben que en estos países
hay no solo control de cambio, eso no sería lo grave, el cepo, no se autorizan los pagos de dividendos y de royalty, o sea, no es solamente que hay control cambiario al estilo tradicional, que era que usted no podía demandar divisas para atesorar, pero le dejaban pagar los rubros genuinos. En nuestro caso no autorizamos los pagos genuinos y ahora para poder comprar el Banco Central ha sacado una nueva medida que es que si usted tiene que pagar más de $300.000 tiene que pedir anticipada la autorización. Entonces, como no están pedidas las autorizaciones, se traban todas las autorizaciones y eso le da espacio para poder comprar alguna reserva. ¿Eso cuánto dura? Dura hasta que usted normaliza los pedidos, pero yo diría el rasgo es una inconvertibilidad muy marcada con una seria pérdida de reserva y con, por ejemplo, el gran tema hoy de Venezuela es el día que abran la subasta. Venezuela provee de divisas a través de una subasta. No la quieren abrir porque el día que abra la subasta el tipo de cambio va al precio de escasez. En ambos países tenemos altísima inflación, en Venezuela está volando en este momento la inflación con precios reprimidos. Cuando digo precios reprimidos, yo creo que acá, y este es un tema, la verdad que yo no le encuentro solución para mi país, menos para Venezuela, el precio de la gasolina en Venezuela es una 70ª parte del de Colombia. Ustedes imagínense lo que es el control en la frontera. Una 70ª parte, se tiene que multiplicar por 70 para pasar del precio de Venezuela al precio de Colombia. En Argentina yo le voy a dar dos precios que a mí me tienen horrorizado. Gas no tenemos. Para que ustedes tengan una idea, estamos comprando el gas a 50 veces el precio que lo vendemos. O sea, lo vendemos a 50 centavos y lo compramos a $17, el millón de dólares. Digo, para tener una idea de lo que es, por supuesto los subsidios están volando, porque como se nos están agotando las reservas, reemplazamos las reservas nuestras, que las compramos a $1 y pico, $2, por a 17. Como seguimos vendiendo a 0,50, dinámicamente los subsidios en este momento están cerca de 5 puntos del producto, los subsidios de este tipo de actividad, más los subsidios sociales de 3 puntos, imagínense lo que es el problema presupuestario. Nosotros cobramos aproximadamente un 20%, una 20ª parte del precio del Uruguay en gas, y las tarifas de trenes las hemos bajado a 1/10 de lo que eran históricamente. Todo eso usted lo hizo. Ahora, en cualquier situación de normalización uno tiene que pensar cómo va a arreglar eso. Después de muchos años que la gente se ha acostumbrado a no pagar por el gas, a no pagar por el transporte, a no pagar por la luz. A eso agrego un descontrol en el empleo público, los planes sociales y los subsidios, como decía. El panorama de esos países es extremadamente delicado. Toda la pregunta que se hace todo el mundo, que yo voy a tratar de contestar en el caso de Argentina después, es cuándo eso entra en dificultades decisivas. La pregunta no es si va a entrar en dificultades, sino va a ser antes de la elección, va a ser después de la elección, es el próximo verano, cuándo es que tenemos, o va a ser una agonía muy larga, cuál es el escenario. Nadie cree que de ahí se puede salir de manera rosada, y la gran duda ahí es cómo se genera inversión en esos países, cómo se corrige el problema de la cultura de zombies. O sea, los subsidios sociales han llegado a un punto, en muchos lugares la gente ha dejado de trabajar por los subsidios que recibe. O sea, usted tiene una gran parte de los sectores más atrasados de la Argentina viviendo de subsidios oficiales. Ese mecanismo, una vez que se acostumbró a ese mecanismo, es muy difícil volver a incorporarlos al mercado del trabajo.
y de verdad a mí me parece complejo resolver ese clima cultural, es decir, recrear la ética del trabajo en esas sociedades que han vivido esa nueva realidad es muy complejo. Sobre todo, piensen lo que ocurre, que todo eso se financia con formidables términos de intercambio y precios internacionales. Si eso baja, ya estamos en un déficit enorme, ya estamos en una inflación muy alta. Si bajan los precios internacionales, que es donde vienen los recursos, la situación se vuelve extraordinariamente compleja. Si uno tuviera que decir problemas, yo creo que en Venezuela lo de la energía eléctrica a mí me supera, como me supera lo de la seguridad, el problema de la seguridad y el problema de la producción agropecuaria que se ha derrumbado. En el caso de Argentina, los temas que me parecen que van a formar el dilema de cualquier programa hacia adelante, sea en la época que sea, es cómo se recupera la infraestructura, cómo se recupera la energía. Digo, para que ustedes tengan una perspectiva. En energía, la descapitalización que hemos tenido es alrededor de 300.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para conseguir los recursos para que inviertan en el área? Nosotros tenemos recursos potenciales, pero a los que vinieron antes de invertir los confiscamos. O sea, te agarramos, no te pagamos. Ahora, tenemos que convencer a otros que vengan, pero cuando nos vamos a convencer, está bien, el tema, ¿por qué no me vas a hacer a mí lo que le hiciste al otro antes? O sea, ¿cómo se normaliza esa circunstancia? Es decir, nos apoderamos de la principal empresa energética del país sin pagarla. Digo, para tener Ahora, eso es muy atractivo y divertido hacerlo, el problema es las consecuencias que eso tiene. Y las consecuencias es la dificultad de atraer inversiones, y acá viene el problema: ¿cuánto necesita Argentina invertir en el sector energético? Nosotros tenemos recursos, ahí hay un potencial inmenso como tiene Estados Unidos en los shale gas, el problema es que eso necesita inversiones anuales del orden de 20 a 25.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para persuadirlo? Digo, aunque hiciéramos todas las reformas del caso, ¿cómo hacemos para persuadirlo que no vamos a hacer lo que hicimos ya? Porque en el pasado, acuérdense ustedes que habíamos construido una historia que prácticamente no nos podíamos mover, con la convertibilidad, con los acuerdos internacionales, con los tratados de protección de inversión, con las regulaciones para privatizaciones. Estábamos agarrados, es decir, era imposible hacer lo que hicimos. Y el costo de hacerlo era fabuloso, pero lo hicimos. Ahora, el problema es que no tenemos los recursos, tenemos que volver a hacer el encantamiento del pasado. Esto es como si como una persona que tiene 2 o 3 infidelidades descubiertas, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para que vuelva a enamorar a quien traicionó varias veces? Ese es el problema, la magnitud y la crisis de la contractualidad. O sea, ¿cómo se vuelve a creer en un enfoque contractual donde todos los marcos que había fueron pisoteados? Y sobre esos marcos se habían realizado las inversiones. Y el argumento que fueron pisoteados, que no nos resultaban placenteros, digamos, o sea, no nos resultaba, nos atraía traer la inversión, pero no respetar las normas. Por eso digo, me parece que los dilemas que enfrentan estas economías, las economías que están con los problemas que yo mencionaba, no tienen nada que ver con lo que enfrentan Brasil y Uruguay, no tienen nada que ver con lo que enfrenta la Alianza del Pacífico. Reconstruir el marco de contractualidad, el marco de inversiones y la magnitud de lo que hay que hacer para poder poner en marcha esto es extraordinario. Por eso, si yo, para ir concluyendo y poder crear el espacio al diálogo, yo diría que las perspectivas de la economía latinoamericana revelan una gran heterogeneidad. Que va a estar sometida a un ejercicio que hace muchos años no sufre Latinoamérica, que es el cambio en las circunstancias externas.
En ese sentido hay desafíos para la Alianza del Pacífico, como lo hay para lo que yo ya denominé los países tibios en la reforma. Los desafíos parecen factibles, son desafíos de todas maneras de una dimensión muy importante, sobre todo por la costumbre que ha habido de percibir mejoras sistemáticas en los niveles de vida casi sin esfuerzo adicional. En el caso de los países que han estado en crisis, yo percibo una situación enormemente crítica que va a generar, para el caso de Uruguay, un problema que no está previsto. Porque la corrección que hay que hacer en el contexto de que cambian ligeramente los precios internacionales, la tasa de interés, es una. La corrección que hay que hacer si al lado ocurre una corrección muy grande es otra. ¿Qué es lo que determina la corrección? Yo diría que la expectativa mía es que el problema argentino siga bajo una pendiente, madurando lentamente. No va a ser rápido. Creo que en agosto va a haber una novedad, por dos razones. La primera, porque vamos a saber cuál es la cosecha americana. O sea, en agosto vamos a saber razonablemente qué expectativa tenemos de cosecha. Si la cosecha resulta buena, es posible que los precios que estamos viendo no se puedan sostener y haya una corrección. Si tenemos una pérdida de 8 o 9 mil millones de dólares de reserva por año, con estos precios buenísimos, imagínense lo que ocurre si hay una corrección de precios. Segundo es, ¿cuál es el nivel de reserva que aguanta? Yo diría que todavía hay reserva. En Argentina todavía tenemos reservas, pero están cayendo a un ritmo muy alto. ¿Por qué caen tan fuerte a pesar del seco, a pesar de las prohibiciones? Bueno, una de las cuestiones que está golpeando mucho es la crisis energética. O sea, nosotros tenemos un problema de caída de la producción doméstica que tenemos que reemplazar con importaciones. Eso está cayendo a un ritmo muy alto. Probablemente porque el agotamiento de lo que hicimos en los últimos años está generando un costo muy grande y el deterioro productivo. Yo diría que mi expectativa es que luego de las elecciones la tensión va a ser enorme y yo creo que va a ser inevitable algún tipo de corrección antes del próximo año. Y la expectativa mía de algún tipo de corrección procede de la lógica de que la idea de que las reservas siguen cayendo se va a hacer prácticamente imposible de proyectar, no llegamos a él. Es decir, un argumento que a mí se me ha usado es, y no nos dejarán al próximo gobierno casi sin reserva. El problema es que hay que llegar sin reserva. Y eso no es una cuestión que depende del gobierno, que depende de los tenedores de activos de peso. Y ese tema creo que en Venezuela se ha puesto extremo. A esa brecha no funciona nada. Los productos importados para los mercados populares en Venezuela, usted lo ve al otro día en las tiendas colombianas. Pero claro, si uno se hace ese producto, se lo pagan 7 veces más, como entra, sale. No es una isla como Cuba, donde es más difícil hacer eso. La frontera es muy fácil. Entonces, yo diría, la expectativa y los dilemas que hoy quería plantearles es que estos tres tipos de países van a vivir una experiencia distinta de lo que han sido esta década tan exitosa y seguramente los países que han estado bajo estas políticas tan extrañas al uso común de la normativa económica han entrado en un momento crítico de su subsistencia y ese momento crítico va a someter a todo el área a un impacto que es difícil de mensurar en este momento, pero que no va a poder sostenerse luego de los procesos electorales. Bueno, espero que los haya ayudado a pensar
y espero que no los haya deprimido mucho. Muchas gracias. Están abiertas las preguntas. Sí. Cuando dice que antes del próximo de las elecciones hay algún tipo de corrección, usted vislumbra que habría. ¿Puede ser un poco más específico? ¿A qué se refiere? Sí, yo estoy pensando básicamente que el ritmo de pérdida de reservas no puede seguir sosteniéndose y estoy pensando que luego de las elecciones el incentivo para prorrogar ese mecanismo 2 años más se va a debilitar enormemente. Yo tengo una lógica de esperar, no hacer una corrección antes de las elecciones, porque eso sería extraordinariamente costoso. Y voy a citar un ejemplo. En octubre del año pasado, Chávez le gana a Capriles por una diferencia de prácticamente 10 puntos. Entre otras cosas, haciendo una política de déficit fiscal desquiciada. Entonces, llegaron con un déficit de 20 puntos del producto, una situación intolerable. Luego de la elección, se ve obligado la conducción venezolana a hacer 2 devaluaciones brutales. Bueno, no es que los votantes venezolanos redescubrieron el mensaje de la libertad cuando Capriles le gana, ¿no? Ustedes saben que ese resultado es complejo de discernir, pero aún por los datos oficiales de Venezuela, la elección terminó empatada. ¿Cómo es posible que esa diferencia se haya achicado? Bueno, después de la brutal devaluación venezolana, cuando se reveló el problema, ya el clima de opinión había cambiado drásticamente. Y lo que debe ser hoy, en mi opinión. Si hubiera elecciones hoy sería todavía muchísimo peor de lo que fue en el momento de la elección. A mí me parece que es casi inevitable que antes de la elección haya una, si usted quiere, una reticencia a introducir modificaciones. Me parece que después de la elección va a ser muy difícil evitarlo. Sobre costos que se van haciendo cada vez más gravosos. Ahora, si usted me dice, ¿y cómo van a corregir las tarifas y todo? Eso la verdad que no he encontrado hasta ahora una respuesta satisfactoria. O sea, es muy difícil persuadir en la Argentina que los costos de los servicios tienen que ser pagados por los usuarios. Eso es algo que antes no pasaba, pero una vez que nos hemos acostumbrado durante muchos años a hacer eso, es muy difícil de revertir. Aunque usted explique, bueno, pero eso nos consumimos toda la reserva de gas y petróleo haciendo eso, sí, pero volver a cobrar lo que las cosas cuestan va a ser extraordinariamente traumático. Como va a ser extraordinariamente traumático, por ejemplo, el aumento del empleo público ha sido espectacular en estos años. El nuevo gobierno la nueva administración va a enfrentar una estructura de empleo enormemente sobredimensionada, una estructura de planes sociales enormemente sobredimensionada y un crecimiento del número de jubilados de 4 millones de personas que se jubilaron sin, digamos, cumplir los requisitos que normalmente acá tienen que cumplir. Todo eso está en la estructura de gasto. Para darle una idea, el gasto público ha subido de 32, más o menos era el gasto histórico de Argentina, 32 puntos, a veces era 33, a veces era 29, 28, pero más o menos era 32, 33 puntos de producto, ha subido a 48. Eso te ha subido los impuestos de una manera imposible. Ahora, margen para subir los impuestos yo no veo más, yo no sé cómo se hace para lograr que se invierta bajo esa estructura tributaria. Ojalá tuviera una buena respuesta y le pudiera decir el camino es este. A mí cuando me han preguntado sobre qué hacer, yo he dicho, bueno, deberíamos parecernos a Chile y a Uruguay. Una cosa, ¿qué hacen estos países? Bueno, tienen una
política monetaria dada, una política fiscal dada, precio de los servicios públicos en un lugar más prestado por el sector privado, en un lugar más por el sector público, porque tienen una lógica económica. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a esa lógica. A eso es un shock enorme para lo que hago, porque ¿qué ha ocurrido? Esos subsidios han hecho que toda la gente se concentre en el Gran Buenos Aires, porque los subsidios se reparten ahí. Usted ha vaciado el interior para traer a la gente a Buenos Aires. Si usted desarma eso, no conviene estar en Buenos Aires, es muy costoso esa ciudad si cobra lo que cuestan los servicios. Usted ya los trajo, ahora ¿cómo hace para desarmar eso? Sí. A lo último acá, pero espero que se escuche. Sí, sí. Es sabido que la política del gobierno de Venezuela ha sido subsidiar a algunos países. Con la venta del petróleo, financiándolo a largo plazo y demás. Si Venezuela entrara en crisis, y la crisis obviamente es una balanza de pagos, debería empezar a recobrar esos créditos y justo agarra a sus socios comerciales en mala posición. O sea, ¿cómo es este entramado hacia adelante? Bueno, yo diría que si uno leía con cuidado o escuchaba el programa de Caprile, el programa empezaba, se acabó la regaladera. O sea, ¿qué harían ustedes en el lugar de Venezuela? Yo diría, pero primero le corto a todo lo que no están acá dentro. Ahí hay un tema crítico de Cuba, ¿no? Cuba vive de un subsidio descomunal de Venezuela. Es decir, la viabilidad de Cuba depende mucho de ese inmenso subsidio. Supone muchísimos decenas de miles de cubanos en Venezuela. O sea, eso no es tan sencillo de corregir, para ponerlo en blanco sobre negro. A la otra hipótesis, yo a veces escucho en mi país es, bueno, pues, digamos, en el fondo usted está suponiendo que la situación mundial no va a ser muy traumática. ¿Y qué pasa si Europa no aguanta? Europa vive en una situación muy crítica. ¿No se resolverá el mundo inflacionariamente? O sea, eso es una hipótesis que en Argentina es muy popular. O sea, emitimos mucho, va a haber un shock inflacionario a nivel mundial, porque estas emisiones enormes, estas crisis van a generar un shock inflacionario, y a lo mejor la inflación mundial arregla el problema que tenemos. No tenemos mucha deuda para beneficiarnos de eso, pero el argumento es, va a haber un cambio en las condiciones mundiales que a los países más vulnerables nos va a permitir arreglar problemas que son muy difíciles de arreglarse, ¿no? O sea, nos va a licuar todos los juicios que tenemos en el exterior, todo está... Yo no veo ese escenario. Este es un punto muy importante, porque hay mucha gente que piensa que la solución en Europa es un shock inflacionario. Yo no veo eso, y no lo veo, y voy a dar dos indicadores duros por qué no veo eso. El primer indicador duro tiene que ver con la tasa de interés larga. La tasa de interés larga en todos esos países no está revelando ese problema. Pero más importante que eso, el precio del oro ha bajado. Es decir, ¿cuál sería el indicador de un riesgo, de una salida inflacionaria? La cobertura por excelencia del precio del oro. Y el precio del oro ha bajado y fuerte. Mi sensación es que la expectativa de que tengamos un colapso a nivel agregado o una solución inflacionaria a los problemas del mundo, yo no la veo tan clara. No percibo eso, reconociendo que las expansiones monetarias que hemos tenido a escala internacional son absolutamente inéditas, sobre todo el experimento japonés. El experimento japonés va a duplicar la base monetaria en 2 años, un experimento que nunca se había hecho. Mire que Bernanke que ha emitido, pero los japoneses van a una autopista. Sin embargo, ahí me parece que hay algo que el Bank of England está escribiendo que es un tema muy sofisticado, que Keynes mencionaba, que es el tema de cuando hay una enorme incertidumbre, la gente invierte en liquidez. Y
que es posible que la demanda de liquidez sea absolutamente excepcional en ese contexto. Y yo diría, una forma de verlo es el increíble aumento que ha habido en Japón previo a esta estrategia por parte de los japoneses. Los japoneses han aumentado inmensamente la cantidad de M1 y de M1 que demandan. ¿Y a qué se debe eso? A que todas las otras cosas les parecían riesgosas. Y como han tenido deflación sistemática, invertir en tener los billetes en un banco ha sido el mejor negocio que se podía hacer en Japón. Y eso ha creado una cultura que, fíjense, que con todo lo que dice que van a emitir, los bonos a largo plazo de Japón pagan el 1%. La gente no les cree. Es decir, el primer ministro japonés dice, voy a tratar de afectar la moneda. Y la gente no le cree. Tenemos que mandarle a algún funcionario nuestro para dar la credibilidad. Pero digo, yo no veo esa salida inflacionaria. Sí creo que América Latina tiene, desde otra perspectiva, para terminar con una nota muy optimista, tiene desde otra perspectiva un panorama fantástico en términos de la paz en el área. Es una zona que no tiene los riesgos que tienen otras zonas. Como me decía un inversor muy grande el otro día, dice, si yo pudiera asegurar que no van a hacer ninguna locura, lo que vendría a este área. Porque acá, si uno mira con cuidado, no hay riesgos y no hay verosimilitud que esos riesgos puedan crearse a corto plazo. Aún con los traumas que tiene Argentina y Venezuela, uno no ve esos riesgos en todo el área de América del Sur, y eso es extraordinariamente importante respecto a todas las otras áreas del mundo. Lo otro que quería decirle en términos de dilema es que cuando yo era más joven había un gran escepticismo sobre África. África está creciendo a un ritmo espectacular en este momento, y eso me parece que también debe ser una nota valiosa para nosotros. Aún lo que parecía perdido está recuperándose a toda velocidad, así que yo veo un mundo muy potente con dilemas muy complejos para nuestros países. Bueno, muchas gracias a todos.